Derecho, audioclase. Los organismos autónomos forman parte de la administración institucional, realizan funciones instrumentales y dependen directamente del órgano territorial que los crea, ya sea el Estado, las comunidades autónomas o los entes locales. Los organismos autónomos es el primer tema que abordamos esta mañana en el mundo del derecho. La profesora de Derecho Administrativo, Carmen Vila, explica qué es la administración institucional y los distintos entes que la componen y específicamente las características de los organismos autónomos, cuáles son y a qué administración territorial pertenecen, así como su regulación. Buenos días. Los organismos autónomos forman parte de la administración institucional o administración especializada. En primer lugar, ¿qué se entiende por la administración institucional? Por la administración institucional pues se entiende el conjunto de órganos que están encuadrados en las organizaciones territoriales y que cumplen unas funciones concretas de servicio público o de intervención administrativa. Estos entes institucionales tienen como característica más fundamental que el territorio no se considera como un elemento esencial para la creación de los mismos y que, como su nombre indica, van a tener un carácter instrumental. Carácter instrumental porque van a depender de un ente territorial que les va a servir fundamentalmente de apoyo para la prestación de los servicios públicos que los entes territoriales tienen que prestar. Hay que decir, en primer lugar, que ha habido un extraordinario desarrollo de esta administración institucional o administración especializada y que ésta ha surgido en función de la llamada descentralización funcional. Esta descentralización funcional hay que distinguirla de la territorial. De la territorial porque la territorial, se traduce en un traspaso de competencia del Estado a los entes territoriales menores y con la mayor autonomía de estos. Sin embargo, esta tiene un carácter político, como puede verse, y hay que hablar de la descentralización funcional como un fenómeno de distribución interna de los órganos públicos de los entes territoriales, fundamentado en razones técnicas y que se presten de manera adecuada los servicios a los administrados. Aparte de que, como os he dicho anteriormente, hay un gran número de administraciones hoy día especializadas, vamos a estudiar en concreto pues, la más importante, que son los organismos autónomos. Esta administración especializada pues sirve de cauce para gestionar los distintos medios de que se vale el Estado, los entes territoriales, y no solamente Estados, sino comunidades autónomas y entes locales, como os decía, para la gestión de servicios fundamentales, como son, por ejemplo, medios de comunicación, controlan sectores económicos privatizados, como la energía, las telecomunicaciones, etcétera. Bueno, pues bien, siguiendo un poco este esquema, creo que es importante hacer un análisis de nuestro derecho positivo, en concreto, para la regulación de esta administración, en concreto, institucional. La primera regulación en España que hubo importante del derecho positivo es la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 18 de diciembre de 1958. No existía, como decía, una regulación general de estos entes institucionales y se regían por propias normativas de creación. Entonces, la Ley de Entidades Estatales Autónomas da un concepto preciso de lo que son estos entes institucionales y clasifica o denomina a los organismos autónomos como aquellas entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, con patrimonio independiente del Estado y a la que se le organiza en régimen de descentralización la prestación de los servicios funcionales. Como vemos, pues es bastante precisa esta clasificación de organismos autónomos y la ley pretende regular, la ley 58, pretende regular todos estos entes institucionales. Sin embargo, hay que decir que fuera de la precisión y que intenta la normativa ser bastante precisa, hay que decir que aparecen o deja fuera la regulación de la ley una serie de organismos llamados organismos apátridas. Estos organismos apátridas pues no están sujetos a la regulación general, sino que estaban sujetos a sus respectivos estatutos y a las principales reglas básicas del derecho administrativo. García Trevijano matiza muy bien este concepto de organismos autónomos apátridas. Bueno, pues bien,
Posteriormente a esta ley de 1958 nos encontramos con otra normativa también importante a la hora de examinar estos organismos autónomos. En primer lugar, nos encontramos con la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977. La Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 pues, va a ser una clasificación de estos ejes fundamentales, distinguiendo, en primer lugar, organismos autónomos. Y organismo autónomo, dentro del organismo autónomo distinguió dos clases de organismos. Unos que son de carácter administrativo y otros que son de carácter comercial, industrial, financiero y análogo. Realmente, como vemos, pues intenta hacer una clasificación de manera que quede de manera precisa, distinguida cuál es cada uno de estos entes institucionales. Y luego, al lado de esta clase de distinción de organismo autónomo, va a aparecer otro concepto, que son las sociedades mercantiles, que cuyo capital mayoritario participa directa o indirectamente en la administración del Estado o los organismos autónomos, y que estas entidades se rigen por el derecho público. Y luego unas entidades de derecho público que se ajustan al ordenamiento jurídico privado, como pueden ser las sociedades mercantiles que tengan en concreto esta clasificación. Luego, aparte de la Ley General Presupuestaria, aparece desde el punto de vista jurídico, hay que hacer alusión a otra normativa importante, que es la LOFAGE. La LOFAGE es la que realmente nosotros vamos a manejar porque es la normativa más reciente y la que realmente pues va a dar un concepto sustancial de lo que son los organismos autónomos. Entonces, ¿qué dice la LOFAGE sobre estos organismos? Pues la LOFAGE sobre estos organismos nos va a dar un concepto bastante preciso. ¿Cuál es el concepto? En primer lugar, lo dice la exposición de motivos y dice que son los creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del Estado, pero la realización, que tienen como objetivo fundamental la realización de cualquier actividad de ejecución, gestión, tanto administrativa, de fomento o de prestación, como de contenido económico, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional. O sea, vemos que la ley, en el concepto que da la ley, pues van a aparecer pues toda la terminología que nosotros hemos empleado anteriormente, y desde el punto de vista de la evolución, pues realmente la normativa recoge sustancialmente este concepto. Los organismos, en concreto, la LOFAGE, seguimos examinando este texto, pues nos va a distinguir en organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Aparte de las entidades públicas empresariales, también la ley, la LOFAGE, va a aparecer un concepto que ya hemos visto que también aparecía en la normativa anterior, que es la de sociedades mercantiles estatales. Bien. Creo que es importante hacer una distinción de cada uno de estos organismos que la LOFAGE va a distinguir. En primer lugar, las entidades públicas empresariales. Las entidades públicas empresariales, ¿cuál es su diferencia fundamental con los organismos autónomos y con las sociedades mercantiles estatales? Que creo que esto es importante, este matiz. Las entidades públicas empresariales realizan funciones de prestación de servicios o producción de bienes susceptibles de una contraprestación económica y son regidas por el derecho privado. Les resulta, algunas veces se le aplica también el derecho público, pero de manera excepcional. O sea que fundamentalmente es que se le aplica de manera bastante en funcionamiento general el derecho privado. Luego tenemos los organismos autónomos. Los organismos autónomos pues van a realizar funciones especializadas y la aplicación del derecho es el derecho público. O sea, los organismos autónomos, hay que matizarlo, tener este concepto bastante claro, el derecho que se aplica es el derecho público. Y luego tenemos las sociedades mercantiles estatales, que cualquiera que sea su forma jurídica que tenga, cualquier sociedad mercantil, pues se le aplica el ordenamiento jurídico privado. Entonces, bueno, pues esto, como vemos, la LOFAGE pues ya nos hace una distinción importante y nos recoge, pues como decía anteriormente, todo el planteamiento jurídico que la anterior normativa del 58 y la Ley General Presupuestaria regula sobre estas entidades públicas. Bueno, pues creo que ahora ya es el momento concreto de entrar a examinar lo que son los organismos autónomos.
Los organismos autónomos, la ley, la LOFAGE, que conseguimos en este planteamiento, voy a resumir un poco para que vayáis teniendo el esquema claro de lo que hemos ido diciendo. Os voy a hablar de los organismos autónomos, en concreto, distinguiéndolos, ya he distinguido de los distintos entes que componen el entramado jurídico de la administración institucional, y vamos a examinar ahora los organismos autónomos, y vamos a terminar los organismos autónomos dependientes de las entidades territoriales, como son el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales. Los organismos autónomos, en general, son aquellos que se rigen por el derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional, ejecución de programas específicos de la actividad de un ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos. Como vemos, el concepto que da la LOFAGE es bastante parecido o similar al que os he dado al principio, que establecía la Ley de Entidades Estatales Autónomas. Lo que pasa es que precisa algunos conceptos que yo creo que son importantes de resaltar. En primer lugar, le establece en concreto algunas determinadas funciones, como son ejecución específica de actividades de un ministerio, y luego la realización de actividades de fomento. O sea que, aparte de la prestación de gestiones de servicios públicos, aparecen ahí otra serie de conceptos que la Ley de Entidades Estatales Autónomas no tenía respecto a lo que se trataba en concreto del concepto de organismo autónomo. Como vemos, el rasgo esencial, pues frente a las entidades públicas empresariales, es que realmente es su dependencia económica de los presupuestos estatales, y las entidades públicas empresariales no van a tener esta independencia tan absoluta, y luego pues una prestación determinada que realizan unos servicios fundamentalmente asistenciales que las otras entidades no pueden, algunas veces realmente no realizan estos servicios. Luego, funcionalmente, no se diferencia de no hay una diferencia, como podemos precisar, muy clara de lo que son los organismos autónomos y lo que son los órganos ordinarios de la administración ministerial. De tal manera que los organismos autónomos, pues podemos decir que los organismos autónomos en principio pueden tener funciones que en principio podían estar atribuidas a los órganos ministeriales. O sea que eso también es otro aspecto importante. Entonces, hay actividades como son funciones autorizatorias o sancionadoras que realmente pueden tener los organismos autónomos. Luego también es importante, también otro aspecto de los organismos autónomos, que de hecho, aunque la actividad pueden tener actividad que tienen los órganos ministeriales, sin embargo hay que matizar que esta actividad no siempre es así. Pueden crearse organismos autónomos para desarrollar actividades que realmente no realicen los ministerios, sino que pueden tener un carácter, como lo digo, asistencial o de prestación de servicios, etcétera. Luego hay también que matizar otro rasgo importante de los organismos autónomos, que es que el organismo autónomo, pues, vamos a estudiar ahora, dentro de este aspecto jurídico o de regulación de los organismos autónomos, vamos a estudiar algunos puntos que pueden ser básicos. En primer lugar, el nombramiento de su personal. Como el personal que se nombra en estos organismos, si se nombra por libre designación, si el personal es funcionario, no es funcionario, qué categoría tiene, etcétera. Luego vamos a estudiar también cómo el derecho que regula estos organismos autónomos. Y luego vamos a estudiar también, en concreto, cuál es el control financiero que tienen estos entes. En primer lugar, respecto al nombramiento de los organismos autónomos, pues del personal de los organismos autónomos, pues hay que decir que el funcionario de los organismos autónomos, pues puede ser de libre designación y de remoción por parte del gobierno. No obstante, la ley pues también establece que con carácter general, la ley, la LOFAGE, que con carácter general se le apliquen los principios generales para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios públicos. O sea, que los principios que rigen, los principios generales que rigen nuestro acceso a la función pública, como son los principios de mérito y capacidad. O sea, que por aquí nos encontramos con que la ley realmente, pues, aunque somete a estos a un régimen general que sería de nombramiento por parte del gobierno, pero sin embargo sí está por otra parte limitando el que se nombre según los principios generales de mérito y capacidad.
Luego tenemos otro punto importante, que es la normativa aplicable a estos organismos autónomos. La normativa aplicable están sometidos a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, hay que decir que en materia de recursos se ha acentuado de una manera bastante clara su independencia. De modo que tanto los recursos administrativos interpuestos contra su acto como las reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales, pues son resueltas por el órgano máximo superior del organismo autónomo, del acto que se plantea. También hay que decir que es similar el régimen de contratación de los organismos autónomos y de los órganos ministeriales, que se rigen por las normas generales de la contratación administrativa pública. O sea, que se le aplica con carácter general la Ley de Contratos del Estado. No obstante, también hay que decir que el titular del ministerio al que se encuentra adscrito el organismo autónomo puede autorizar la celebración de aquellos contratos cuya cuantía exceda de la que ha sido previamente fijada por él mismo. Luego, respecto al régimen presupuestario, pues hay que decir que es el que establece con carácter general la ley general presupuestaria para todos los órganos comunes de la Administración central. Además, están sometidos a un control de eficacia que será ejercido por el Ministerio al que están adscritos, sin perjuicio realmente de, como os he dicho anteriormente, el control general de la ley presupuestaria. O sea, como vemos, está el tema del control presupuestario, la ley lo matiza de forma bastante clara. Pues bien, estos son los organismos autónomos, la clasificación general que hace la LOFAGE sobre los organismos autónomos del Estado, su normativa aplicable, etcétera. Como os he dicho, hoy día, debido al crecimiento de nuestras administraciones territoriales, fundamentalmente las comunidades autónomas, pues tenemos que examinar también los organismos autónomos tanto de los entes locales como de los entes institucionales. En primer lugar, vamos a examinar los organismos autónomos de los entes locales. Los organismos autónomos de carácter local, pues tenemos que no me quiero detener mucho tampoco en los antecedentes históricos, aunque bueno, pues podríamos examinar desde el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo hasta la Ley de Base Municipal de 1975 y el Decreto del 55, donde ya se habla de una gestión por parte de estos entes dentro de los entes locales. Pero nosotros vamos a examinar en concreto donde se regula de manera precisa estos organismos autónomos de carácter local, que serían en la Ley de Base de Régimen Local de 1985. La Ley de Base de Régimen Local de 1985 habla ya de que hay una administración especializada que está dentro con personalidad jurídica independiente del ente territorial de la corporación, y habla de la creación cuando se den unos supuestos concretos. O sea, que la ley aquí en el régimen local nos va a precisar, que la LOFAGE de esta manera no lo hace, nos va a precisar cuándo se tiene que dar estos supuestos para que se crean estos organismos autónomos locales. En primer lugar, cuando lo exija una ley. Luego, cuando por compra, donación o disposición fundacional, en estos casos, pues según la voluntad del fundador, se adquieran de los particulares bienes adscritos determinados a determinados fines. Y tercero, cuando el adecuado desarrollo de las funciones de beneficencia o de cultura o de naturaleza económica así lo aconseje. Como vemos, estos supuestos están pensados básicamente sobre la función tradicional de los establecimientos públicos, en donde como presupuesto de creación pues se contempla el desarrollo de la función asistencial que ésta tiene. En cuanto al régimen, o sea, la organización y el régimen jurídico del mismo, pues el reglamento de servicios de las corporaciones locales se limita a decir que las fundaciones o organismos autónomos locales poseerán un patrimonio especial adscrito a unos fines de la institución y que se regirán por su estatuto propio, donde en este se determinarán los órganos de gobierno y su competencia, así como todas las facultades de tutela de la corporación. Por último, y siguiendo el esquema previsto al principio del guión, voy a hablar de la administración institucional en las comunidades autónomas.
La creación del Estado de la Autonomía pues ha hecho realmente que aparezca una serie de competencias que han sido transferidas a las comunidades autónomas y que realmente al ser transferidas estas competencias a las comunidades autónomas, pues hay que decir, y siguiendo el texto del profesor Parada, que se ha producido una gran proliferación de entes institucionales creados con este carácter instrumental dentro del Estado de las Autonomías. Luego, hay que precisar que al lado de estas competencias que han sido traspasadas a las comunidades autónomas y que, por tanto, dan lugar a la creación de entes institucionales, también realmente pues nos encontramos con que la administración periférica, que en principio parecía que no iba a tener pues, ninguna competencia, realmente las competencias iban a pasar directamente, bueno, en algunos aspectos fundamentales, iban a pasar, cuando se transfirieran las funciones, iban a pasar a los entes a los cuales se habían transferido dichas competencias, pues realmente van a tener también, o van a seguir con la creación de estos entes institucionales. O sea que dentro de las comunidades autónomas nos encontramos con una diversidad de entes, por una parte de la administración periférica y por otro de los propios entes creados por el Estado de las Autonomías. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que el derecho positivo, cada comunidad autónoma ha regulado sus propias transferencias de competencias de manera diversa, pues así nos encontramos con que existe una cantidad de entes institucionales dependiendo de las diversas normativas de cada comunidad autónoma. En concreto, por ejemplo, el Estatuto de Andalucía, el Estatuto de Galicia, la Comunidad Autónoma de Madrid, Canarias, el País Vasco, etcétera. Pues todos ellos han creado sus propios entes institucionales.